Bueno, muy bien, les damos la bienvenida nuevamente a este espacio virtual del Instituto de Estudios Judiciales, a esta segunda jornada sobre búsqueda de doctrina y jurisprudencia en el Foro Penal, que se ha organizado desde el Instituto junto con el Tribunal de Casación Penal y la Biblioteca de Ciencias Penales Raúl Bot. Y bueno, sin más, ya conocida por todos quienes están participando de esta actividad, ahora va a tomar la palabra Susana Ramón, que está a cargo de esta actividad. Así que Susana, el espacio es tuyo. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes para todos, otra vez, para los que ya estuvieron con nosotros el lunes y para los que sé que se sumaron a esta jornada en particular, les doy también la bienvenida, así como a mis compañeras que me están asistiendo para que la charla salga bien. Con respecto a los temas que vamos a desarrollar hoy, nos vamos a centrar básicamente en la base de datos JUBA, para dar algunas indicaciones básicas para que puedan ejecutar y realizar búsquedas con un resultado favorable, ¿no? Y pertinente a las necesidades de cada uno. Sin embargo, antes de pasar a hablar sobre este tema, yo quería hacer una aclaración de algo que quedó, no sé si confuso, pero dudas que nos hicieron llegar luego del encuentro del lunes. Puntualmente, lo que quiero aclarar es lo que tiene que ver con el acceso de la gente del Ministerio Público a los servicios de la ley. Nosotros en un principio pensábamos que podían ingresar a través de la red de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia, y haciendo averiguaciones nos avisaron que en realidad desde la página del Ministerio Público, quienes son de esa dependencia, tienen su propio ingreso a los servicios de la ley. Camilo les va a pasar ahora un instructivo, pero si quieren, le robamos unos minutitos a la charla y les doy la indicación de cómo pueden ingresar todos aquellos que son del Ministerio Público. Voy ahora a compartir pantalla, vamos a esperar un ratito a que el sistema me habilite. Voy a ingresar a la página del Ministerio Público. A ver, ¿dónde se me fue? Acá. Ya a ver, cuando ustedes me digan que se vea, ahí ya le están viendo. Bueno, los que son del Ministerio Público, una vez en la página del Ministerio Público, acceden a donde dice servicios para el Ministerio Público. Del menú que se abre a la derecha, van al botón que dice Thomson Reuters la ley. Desde ahí, a ver, a mí no se me está viendo. Bueno, a mí ahora me está pidiendo usuario y contraseña, pero ¿por qué me pide usuario y contraseña? Porque soy de la red de corte. Para todos los que son de Ministerio Público, en teoría, tendrían que acceder directamente a los servicios de información legal. Así como veíamos la pantalla el otro día, los que éramos de corte, bueno, de esta manera, quienes son del Ministerio Público tendrían que estar accediendo a los servicios de búsqueda de doctrina, jurisprudencia y legislación. Por lo que tengo entendido, lo que no se les habilita por una cuestión de convenio del Ministerio Público en la editorial son los textos completos, los libros digitales. Ese servicio no lo tienen suscripto, entonces van a poder hacer búsquedas, pero no acceder, así como habíamos visto, al Código Penal, al Tratado de Fontán-Balestra y a otra bibliografía que estaba incluida para los que sí son de la Corte. Así que bueno, eso es lo que pudimos establecer de momento. Bueno, si con esto alguno más tiene dudas. El documento, Susana, así que ¿Cómo? lo pueden ver de ahí, que en el chat ya está compartido el documento con las instrucciones para el acceso, así que ya pueden acceder y descargárselo desde el chat. Bueno, no sé si había quedado algo pendiente del lunes o podemos pasar directamente a conversar sobre JUBA. Si alguien tiene alguna consulta, puede ahora hacerla saber. Bueno, si no es así, entonces vamos a compartir la página de la Corte, desde donde vamos a acceder a los servicios de JUBA. Como ustedes saben, para eso abrimos la página de la Suprema Corte de Justicia, donde dice jurisprudencia. Tenemos varias opciones para ingresar.
un buscador general, que es el que nosotros vamos a trabajar hoy, que al que pueden ingresar por este botón, o de este buscador general que se encuentra acá, es el mismo. Después está la opción de JUBA Suprema Corte o JUBA Tribunal de Casación, que se realizan las búsquedas de la misma manera, nada más que tanto el de casación como el de corte, lógicamente van a estar acotados a esos organismos. Es decir, cuando ustedes hacen una búsqueda, no necesitan indicarle al sistema que tienen que recuperar por un organismo en particular. Por ejemplo, si yo quiero buscar en JUBA de corte, solo voy a encontrar sentencias de corte. Si estoy en JUBA de casación, solo voy a recuperar sentencias de casación. En cambio, en el buscador general vamos a tener una recopilación de jurisprudencia de Suprema Corte de Justicia, del Tribunal de Casación y además de las cámaras de apelación y garantías de todos los departamentos judiciales. Es decir, voy a tener una opción mucho más amplia de documentos a recuperar. Cuando ustedes abren la página, por defecto se despliega la opción de búsqueda rápida. Vemos que también hay dos opciones más, búsqueda integral y búsqueda asistida. Vamos a empezar primero por la búsqueda rápida. La vamos a explicar, pero después vamos a ver que así como ocurría con la búsqueda integral de la ley, no es la más aconsejable. Voy a hacer, por ejemplo, una búsqueda amplia sobre un tema que nos pidieron recientemente, que es desobediencia a la autoridad. Yo aquí introduzco los términos de búsqueda y lo que hace el sistema me va a devolver sumarios o fallos, pero buscando esas palabras en todo el texto del fallo. Por ejemplo, desobediencia, ahí ya me apareció, pongo buscar y vamos a ver qué ocurre. Yo voy a obtener 481 sumarios, ¿no? No solamente eso, sino que además, como podemos ver, desde aquí, desde el tema, desde las palabras que representan el documento, ni siquiera está mencionado desobediencia a la autoridad. Es decir, que es poco relevante. Esas palabras que yo puse van a estar presentes en el fallo, en el texto completo del fallo. Pueden aparecer ocasionalmente mencionadas, pero el sistema ya los considera que cumplen la condición que yo le pedí para ser recuperadas. Además de ser muchos la cantidad de fallos, veo que además me está mezclando, me está trayendo no solamente penal, sino que me trae de otras materias, como contencioso administrativo, puede haber también civil, es decir, me llevaría muchísimo tiempo por esta opción encontrar aquel que a mí me sirve. Puedo agregarle, por ejemplo, más términos para acotar y hacer la búsqueda más específica. Por ejemplo, violencia de género. Vamos a ver qué pasa. Hago la búsqueda. También se redujo, tengo 62, pero veo que tampoco, por el tema, por las voces que utiliza acá los sumarios, no se aproximan a lo que yo estaría necesitando. Entonces vemos que esta opción no es muy eficiente a la hora de recuperar sumarios pertinentes y precisos. ¿Por qué? Porque recupero mucha cantidad de información y de materias diversas. Entonces, si bien esta es una búsqueda que de pronto puede resultar sencilla porque no tengo más que incorporar los términos a este recuadro, no me resulta práctico a la hora del tiempo que me insumiría leer todos esos sumarios que muchas veces no pueden ni siquiera tener que ver con el tema que yo solicité. Vamos a pasar ahora a la búsqueda integral. Si alguien necesita que explique algo con lo de búsqueda rápida y quiere hacer alguna pregunta, la puede hacer ahora. Si no, pasamos a la búsqueda integral. ¿Alguien está preguntando, Susana? A ver, me dicen que hay una pregunta. Yo no estoy viendo la pantalla, así que sí. Le preguntan a Camilo por la indicación para ingresar. Ah, para ingresar al... No lo ven en el chat. No ven el chat, dicen, Camilo. Buenas tardes, perdón, ¿dónde está la indicación para ingresar, como dijiste, Camilo? Ahí. ¿Le están contestando? Sí. Bueno, seguimos entonces con lo que es la búsqueda integral. La búsqueda integral vemos que tenemos dividido en dos formas de hacer la búsqueda.
Uno es utilizando atajos de búsqueda y otro es utilizando estos recuadros que aparecen en los que serían los campos sobre los que se va a realizar la búsqueda. Estos campos que están descritos acá son los campos que más usualmente, o los datos que nosotros usualmente tenemos con más frecuencia para realizar una búsqueda. Generalmente uno que tiene o la carátula o el número del fallo, o tiene una combinación de temas con una fecha. Entonces, introduciendo los términos en este recuadro y marcando con una tilde los casilleros que corresponden a cada campo, vamos a hacer la búsqueda acotándolo a cada uno de los campos que están preestablecidos acá. Por ejemplo, vamos a hacer de nuevo la búsqueda que hicimos recién. Desobediencia, desobediencia a la autoridad, y lo relacionamos con violencia de género. Estos términos yo voy a querer que aparezcan en el campo voces y que también aparezcan mencionados en el texto del sumario, como para que sea una búsqueda bien específica. Voy a poner buscar. Disculpen la lentitud de las respuestas, pero ahí ya no dependen de nosotros, sino que se toma su tiempo el sistema para devolver el reporte de la búsqueda. Vemos que ahora tengo 3 sumarios. Y vemos además que son todos, que por lo menos el primero que estoy viendo es pertinente. ¿Por qué? Porque en el primer renglón del sumario del fallo, aquí es donde está indicando cuáles son las voces que se han utilizado para, de cierta manera, darles el tema a cada fallo que se ha procesado, que se ha organizado sistemáticamente para que se haga. Es decir, que este sumario que yo recuperé acá responde al pedido que yo le hice, porque está el tema de desobediencia a la autoridad y violencia de género, tanto en lo que corresponde a las voces, como también dentro del texto del sumario, también está indicado esos mismos temas. Este es un fallo. Este es el mismo fallo, otro de los sumarios, y acá tenemos otro fallo diferente, que también cumplen con la condición, con las voces violencia contra la mujer, o violencia de género, y desobediencia a la autoridad. Cuando nosotros recuperamos los sumarios, y esto sirve para todo, ustedes van a tener en esta parte de acá las indicaciones que hacen a la individualización de cada sumario. Acá nos está indicando de una manera codificada quién es el tribunal emisor, en este caso Tribunal de Casación Penal, la Sala 3, el número del fallo, la fecha y los jueces que han votado, ¿no? Haciendo clic en esta inscripción donde dice texto completo del fallo, ahí se va a abrir el texto para descargar, imprimir o descargar. Esto vale para todos. Susana, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, ¿cómo no? Mire, discúlpeme, yo cuando ingresé los términos buscar desobediencia a la autoridad, no Sí. sé dónde colocar violencia de género. ¿En qué parte? Ahora, en esta instancia de búsqueda que estamos haciendo ahora, los pusimos todos en el mismo recuadro. Ah, usted puso desobediencia a la autoridad y siguió violencia de género. Exactamente, sin ninguna conexión entre las palabras, o sea, toda continuación de una palabra a continuación de la otra como si fuera una oración. Y Bien, lo único que hice fue tildar en los recuadros correspondientes a voces y texto del sumario esos 2 casilleros. ¿Por qué? Porque yo le estoy indicando al sistema que haga la búsqueda sobre esos campos, que tanto la palabra desobediencia a la autoridad o violencia de género, esos términos aparezcan presentes en lo que es el tema del fallo, que serían las voces, o en el texto del sumario, en el desarrollo del sumario. ¿Se entiende? Yo la estoy siguiendo y me sale que no hay resultados para la búsqueda. A lo mejor ha ingresado mal alguna palabra, porque a lo mejor algún error de tipeo. Ah, puede ser. Algún error de tipeo ya da que no hay resultados para la búsqueda. Perfecto. Hay que revisar eso. Cuando uno muchas veces obtiene como respuesta que no hay ningún fallo que cumpla con la condición,
antes que pensar que no existen, lo más probable es que nosotros nos hayamos equivocado al introducir una palabra por alguna letra mal escrita o alguna cosa semejante. Perfecto. ¿Todos están pudiendo visualizar bien la pantalla o hay alguien tiene algún problema? No. Ahí me salieron los tres fallos, ahí los veo. Bien. ¿Me están diciendo? Susana, Sí. Susana, ¿no se ve compartida la pantalla como el lunes que nos has mostrado todo el paso a paso? Yo por lo menos no veo. ¿No ves compartida la pantalla No, de no sé los Julio? demás. Por acá Sí, se se ve. ve. Pero Sí, se ve. A quien por ahí no esté A viendo mí bien. se ve. A ver, se ve que perfectamente. Camilo va a explicar algo. Sí, si alguien no está pudiendo ver correctamente, lo que le sugiero es que salga de la llamada y que vuelva a ingresar. Puede ser que sea algún temita de la conexión, de red y eso. Pero bueno, se está compartiendo correctamente. Gracias. ¿Alguna otra duda? Se entendió entonces lo que hicimos, ¿no? Hicimos una búsqueda integral que para que sea más relevante, es decir, para que el fallo que yo obtenga tenga que ver con lo que yo necesito, lo que yo siempre tengo que elegir es que esas voces que yo le voy a indicar al sistema aparezcan en lo que se llama campo voces, que vendrían a ser los descriptores que vimos la vez anterior, el lunes, y en el texto del sumario. Si esas palabras aparecen ahí, es muy probable que el resultado que yo obtenga tenga que ver con mi necesidad de información. Vamos a hacer otro ejemplo para que quede más claro. Me están pidiendo un caso de que encuentre jurisprudencia, que necesito fundar una resolución sobre robo agravado con el uso de arma de juguete. Entonces, utilizando estos mismos campos, que son texto del sumario y voces, yo voy a poner robo agravado y arma juguete. Obviando muchas veces las preposiciones, porque son palabras vacías, o sea, no nos va a llevar ni a aportar nada extra, así que con que pongamos solamente los sustantivos que representan la idea de lo que yo necesito buscar, alcanza. Ponemos buscar y vemos que tenemos 16 sumarios. Son más, pero ya no más desde el punto de vista de los descriptores que aparecen en el encabezado del fallo, me estoy dando cuenta que puede llegar a servirme para mi necesidad de información. Habla del robo agravado y en el texto del sumario aparece también las voces arma y juguete o arma de utilería. Este también, el que sigue también, vemos que son todos pertinentes a la búsqueda que yo le solicité al sistema. Con eso me parece que no hay demasiado problema, tildando entonces en este campo las voces y el sumario. Ahora las voy a destildar porque vamos a explicar otro tipo de búsqueda. La vez anterior dijimos, bueno, si con esto no hay dudas, paso entonces a otra explicación. La vez anterior... ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Cómo? ¿Puedo hacerte una pregunta? Sí, cómo no. En este caso, en esta búsqueda, ¿se puede filtrar por año de alguna manera? Porque a veces tira resultados un poco más viejos. Se puede filtrar por año, pero si vos me esperaste un poquito al final de la explicación de todas las opciones, te voy a decir por dónde. Si, igual ahora, para que después no me olvide, te lo explico. Mira, vos vas acá a búsqueda asistida, te lo digo ahora, pero después lo volvemos a recordar. Condiciones de búsqueda de los fallos, y desde acá donde dice desde y hasta, desde acá se puede acotar las fechas. Pero como eso está después, más adelante lo podemos explicar después. Inclusive también desde acá otra opción es usar las voces como recién y ves donde dice etiquetas. ¿Ves acá donde tengo el cursor? Bueno, no te escucho, pero por las dudas te repito. Acá donde dice etiquetas, se va a desplegar acá un menú. Vos acá donde dice, ¿ves que hay uno donde dice fechas desde? Bueno, desde acá vos podés hacer clic ahí y ahí podés escribir una fecha. Suponete, no sé, 12 del 03 del, no sé,
2015, por ejemplo, desde, y después lo mismo pones etiquetas, fechas hasta, y pones igual otra fecha, lo que puede ser el mismo día. Entonces ahí te lo va acotando. Pero no me quiero adelantar mucho para no confundir el curso lógico de la explicación. Después cualquier cosa me volvés a recordar y lo vemos. Bueno, seguía diciendo entonces que uno de los casos más comunes que se nos pueden presentar es cuando tenemos como dato la carátula del fallo. Si bien aquí es simple, no siempre es tan simple. Vamos a ver ahora en qué caso es simple. Puede ser que a mí me pidan, bueno, necesito encontrar un fallo que la carátula es Eduardo Daniel Salvadores. Entonces uno podría suponer que lo más fácil es que yo escribiese aquí Salvadores Eduardo Daniel. ¿No? Salvadores Eduardo Daniel, y donde está acá la carátula, lo marco acá, ¿no? Salvadores Eduardo Daniel, carátula, busco, y aquí tengo 28, porque puede ser que me aparezca, como aquí, el nombre completo, Salvadores Eduardo Daniel, que yo por el tema puedo suponer que es el que yo necesito, o que me aparezcan nombres separados, por acá un Eduardo, otro Daniel, pero bueno, entre toda esta cantidad de sumarios recuperados, veo que el primero que recupero es el que yo estoy necesitando. Entonces, si yo tengo el nombre o si tengo la carátula, lo que simplemente tengo que hacer es escribir el nombre, tal como lo tengo, apretar carátula y teóricamente lo tendría que recuperar. ¿Por qué digo teóricamente? Porque lo que ocurre muchas veces, sobre todo en los fallos penales y en JUBA, es que en lugar de estar el nombre escrito en extenso, nos encontramos con que la carátula está representada por las iniciales del imputado. Entonces, si yo vuelco las iniciales en este recuadro, la mayoría de las veces, no me pregunten por qué, pero da un error. Entonces, ¿de qué manera les enseño yo un truco que aplicamos acá en biblioteca después de mucho tiempo de utilizar JUBA? Es escribir el nombre del imputado. Por ejemplo, tengo un imputado que se llama Quiroga Mariano Andrés, ¿no? Miren qué pasa si yo lo pongo en la carátula. Escribo la carátula acá, pongo buscar, y me dicen que no existen resultados para el criterio de búsqueda ingresado. Bueno, listo, ok. No está. Yo digo, bueno, no está. Pero no es que no esté, sino que ese imputado en la carátula aparece con las iniciales. Entonces, un truco, como les decía, es que en lugar de indicar en la carátula, le pido al sistema que me los busque en el texto completo del fallo. Y si yo llego a tener, además del nombre del imputado, el tema, por ejemplo, yo sé que es un caso de incendio, también lo agrego y también lo va a buscar en el texto del fallo. Entonces, pongo buscar y ahora lo encuentra. ¿Por qué lo encuentra? Porque ahora les voy a mostrar. Cuando yo abro el texto completo del fallo, acá me aparece el apellido en forma extensa. Entonces, como vimos recién, si yo lo hubiese acotado a la carátula, como fue el primer caso, no lo encontraba, pero como yo le indiqué que me lo buscara en el texto completo del fallo, ahí lo recupero, ¿ven? Y como pueden ver acá me aparecen las iniciales, QMA. Y lo que yo les decía recién, por ejemplo, las voy a copiar acá, para que vean. No sé si se entiende lo que voy a hacer, pero bueno, les digo. Voy a borrar acá, voy a poner las iniciales tal cual aparecen en el sumario, las pongo en la carátula, ¿ven? Y me dice, verifique la expresión de búsqueda. Esto es lo que yo les quería decir. Muchas veces, por más que uno ingrese las iniciales tal como están cargadas en JUBA, me da un error. Entonces, si ustedes prueban una vez con el texto completo del apellido y el nombre en carátula
y no obtienen una respuesta favorable, no descarten la posibilidad de seguir buscando, intenten escribiendo el nombre completo y si tienen algún otro dato, pero tildando el texto completo del fallo. Y ahí hay más posibilidades de que puedan llegar a encontrarlo. No sé si se entiende lo que expliqué, si alguien quiere consultar algo más con respecto a esto, o pasamos a otras de las opciones. Una pregunta yo, que me Sí. surge ahora de verte buscar. Atajos de búsqueda. Sí. Están en color como naranjita, por lo menos en mi pantalla. Sí. ¿Qué diferencia hay con lo que hiciste vos? Ahora los vamos a explicar. Listo. Después el atajo de búsqueda, te adelanto igual la respuesta, es como un camino pretrazado que te facilita construir la sintaxis de búsqueda, es decir, la forma en que se arma todos los términos para después hacer la búsqueda. Pero llegaste al mismo resultado que marcando... Al mismo resultado. Lo que pasa que, por ejemplo, para determinadas búsquedas es preferible usar los atajos de búsqueda y para determinadas búsquedas es preferible usar el tilde de los campos. Por ejemplo, si yo quiero buscar un número de causa, lo tildo de acá. Si yo quiero buscar la carátula como hicimos recién, acá prefiero ponerla como hicimos recién con el texto completo del sumario. Ahora, después te voy a explicar, después vamos a ver que para hacer una búsqueda por voces es preferible ir al atajo. O sea, el atajo o esta opción de seleccionar los campos va a depender del tipo de términos que nosotros tengamos como dato y que lo introduzcamos en el sistema para hacer la búsqueda. Eso es por lo menos lo que a nosotros nos resulta. No te puedo decir si hay uno mejor que otro, sino que para determinados casos yo siempre uso lo de atajos y me va poniendo... claro, pero por eso, vi que como lo hacías vos está perfecta, digamos, es la misma. Eso depende del tipo de dato que vos tengas para hacer la búsqueda. Ahora después vamos a ver la diferencia con los atajos. Sigo entonces, bueno, gracias. No, por nada, sigo entonces con esta opción. Vamos a ver ahora entonces por número de causa. Si ustedes tienen el número de causa, acá hay un tilde que marcan para hacer la búsqueda acá, por esta opción. Yo lo único que tengo que hacer acá entonces es ingresar el número de la causa de la cual yo tengo el dato. Por ejemplo, tengo una causa que es 102.196. Tildo acá como número de causa, pero además, y acá vamos a estar usando lo que recién nos preguntaron, sé además que es este número corresponde a una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia. Si yo tildara acá, ¿no?, para escribir Suprema Corte de Justicia, me va a ocasionar... ¿cómo explicarlo para que sea sencillo? Si yo quiero usar esta opción desde acá, tengo que ingresar la palabra Suprema Corte de Justicia de una manera codificada. Lo mismo que si fuese un tribunal de casación o si fuese una cámara. Entonces, voy a usar el atajo porque a mí el sistema me propone una lista y yo desde acá la puedo seleccionar. Por ejemplo, busco Suprema Corte de Justicia, buscar, y desde acá lo agrego. ¿Por qué les digo eso? Porque si no, si yo lo ingresara desde acá, en lugar de poner toda la voz, tendría que escribir esta sigla de acá. Y sería medio engorroso, porque yo no me acuerdo de qué manera están codificados cada uno de los organismos, los tribunales y demás, o cámaras. Entonces, el número de la causa lo pongo desde acá porque no me ocasiona mayor problema. Pero si yo tengo que introducir el nombre de un organismo, de un tribunal, de una cámara, de lo que fuere, prefiero, en este caso, ingresarlo desde el atajo, que como expliqué hace un ratito, son caminos que yo tengo marcados de antemano que me ayudan a construir esta expresión de búsqueda. Vamos a ver ahora si con estos dos datos
obtengo un resultado. Y ahí tengo dos resultados que corresponden al fallo que yo estaba buscando. ¿Ven? En este caso yo le indiqué el tribunal, pero puedo no saberlo. Por ejemplo, si yo no lo supiera, no es condición indispensable indicarlo. Con el número de la causa solo, yo lo puedo buscar. Pero ¿qué pasa? En lugar de obtener 2, obtengo 5, porque tengo en este caso, por ejemplo, un sumario del Tribunal de Casación. Esta indicación acá me está diciendo que es Tribunal de Casación, sala 5. ¿Ven? Otro de casación con el mismo número, otro de casación, y recién acá recuperó el de corte. Es decir, pueden hacer la búsqueda solamente con el número, pero si tienen además el organismo, mejor. Vamos a hacer otro ejemplo para que se entienda. Voy a hacer primero la búsqueda solamente con el número sin el organismo. Voy a buscar el fallo que tengo como número de causa 99.885. Ya tengo tildado el número de causa, voy a buscar. Bueno, tengo 3, no eran tantos. Se ve que no eran tantos. Y son todos de casación. No, ven, casación, hay 2 de casación y 1 de una cámara civil. O sea, los recupero igual. En este caso no hay problema porque son pocos. Pero si yo quisiera acotarlo por el tribunal, como les dije, lo pueden escribir desde acá, pero nos implicaría estar usando un código que es muy engorroso. Entonces, lo que puedo hacer yo es ir al atajo, al caminito que tengo pretrazado de antemano, buscar acá, bueno, borro, limpiamos el filtro que me quedó, busco Tribunal de Casación, en este caso era de la sala 1, lo agrego, ven que automáticamente se me construye la expresión de búsqueda, no tengo que estar tipeando yo de antemano, ya me aparece armadita. Hago la búsqueda y recupero los 2 que son de casación de sala 1. Bueno, eso es con respecto al número de causa. Otra opción muy útil, que la vamos a empezar a explicar ahora y la vamos a complementar después cuando veamos la búsqueda asistida, es la búsqueda por normas. Cuando ustedes hacen una búsqueda por el número de la norma, obtienen casi siempre, por no decir la mayoría de las veces, fallos que son totalmente pertinentes a la necesidad que ustedes tienen. Es la búsqueda más precisa que hay, casi más precisa que el de las voces, porque si yo estoy buscando por un artículo puntual del código y lo introduzco, no hay forma que el sistema me recupere algo que no sea lo de ese artículo del código. Vamos a verlo ahora con un ejemplo más general y después, cuando vayamos a la búsqueda asistida, vamos a ver que esa búsqueda por norma todavía se puede hacer más específica. Yo quiero buscar ahora porque me están pidiendo fallos sobre salidas transitorias que aparezcan sobre todo referidas a la Ley de Ejecución Penal, la Ley 12.256. Entonces, yo como ahora voy a hacer una búsqueda por número de norma, hago clic a donde dice número de norma, ingreso el número de la ley, 56, y además, como tengo que, me piden referencias sobre salidas transitorias, escribo salidas transitorias, y quiero que esas voces, que esas palabras aparezcan en las voces, para que sean bien pertinentes. Vamos a ver si hay, ¿no? Realizamos la búsqueda y veo que tengo 17 sumarios. Salidas transitorias aparecen mencionadas en lo que son las voces, y acá, ley B, aparece la ley 12.256. Entonces, está haciendo referencia a las salidas transitorias en el contexto de esta ley. ¿Ven? Todos los fallos, al hacer la búsqueda por la ley y por la combinación con las voces, son todos pertinentes a lo que yo le solicité al sistema. Vamos a hacer otra búsqueda, por ejemplo. Vamos a borrar esta.
una búsqueda relacionada con tenencia para consumo personal en el contexto de la ley 23.737, ¿no? Yo voy a mantener entonces las voces y el número de la norma. Nada más que acá voy a cambiar. El número de ley que voy a poner es la 23.737, que es la ley de estupefacientes, y como voces, tenencia, consumo personal. Buscar. Acá no. Acá, ¿por qué no me lo tomó? Acá vieron que yo puse que no existen criterios. ¿Saben por qué pasa esto? Y esto después lo vamos a ver. Porque las voces, los temas, esta palabra no existe como voz en el listado de voces que el sistema tiene asumido como propio. Entonces me da un error. Entonces, si yo no lo recupero, lo que voy a hacer es sacarlos de las voces y ponerlos en el texto del sumario. Es decir, voy haciendo la búsqueda más amplia. Le indico que no quiero ser tan estricta, que con que aparezca en el texto del sumario, a mí me alcanza. Entonces, hago la búsqueda. A ver, que está lento para traer el resultado. Y tengo 8. ¿Ven? Acá me aparece tenencia para el consumo personal. Estupefacientes tenencia. Y tenencia para el consumo personal aparece mencionado en el texto del sumario. La ley aparece mencionada también, así que yo supondría que estos 8 sumarios que recuperé, que no sé si saben, el 8 lo saco de acá, a la parte superior derecha, aparece la cantidad de sumarios que tengo, ¿no? Ahí estoy leyendo el sexto del octavo, el 7 de 8 y así. Supongo yo que por lo que obtengo como respuesta, todos son pertinentes a mi necesidad de información. ¿Hay alguna duda con esta búsqueda que hicimos recién por normas? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Nada? Hoy preguntaron algo, te digo porque Sí. contestamos a una de las chicas, pero por ahí es una duda de todos. Luego de las fechas, si se pueden introducir las palabras pertinentes. Sí. Acá me dicen mis compañeras que alguien preguntó si junto con la fecha se puede combinar palabras. Y sí, todos los campos son combinables. Ustedes pueden combinar voces con fechas, carátula con fecha. No es necesario que introduzcan solamente un parámetro. Todo es combinable. Susana, Bueno, tengo una pregunta. sí. En el caso en que yo quiera colocar la búsqueda por ley, pero quiero un artículo específico de la ley. Sí, eso, por eso yo decía que esta búsqueda por norma la dejamos en suspenso, porque después cuando veamos la búsqueda asistida, vamos a estar viendo precisamente esa opción, por artículo, inclusive hasta por inciso. Es por eso que yo siempre sostengo que esa búsqueda por norma, artículo, inciso es la búsqueda más precisa. Pero para no mezclar un poco, lo dejo en suspenso este tema hasta que lleguemos a la búsqueda asistida. ¿Puede ser? Sí, por favor. Bueno. Susana, perdón, interrumpo porque no tengo una manera de comunicarme con Camilo. Hay una participante que tiene problemas de acceso, Marta Novo, no. Marta Lilian Martínez. Marta Martínez. Pero no sé cómo hacer para que... Camilo y a otra persona que tuvo esa opción. ¿Está en espera esta persona o no está pudiendo ingresar? Está ingresando pero no está visualizando. Está ingresando pero no está visualizando, dicen. No puede ver la pantalla compartida y ya salí y volví a ingresar. ¿Hay otra manera de solucionarlo? ¿Te figura más chica la pantalla, el PowerPoint? O sea, vos ves grande la imagen de Susana y el Power chico en costado o no. Perdón lo afónico que estoy.
Bueno, cualquier cosa que nos lo haga saber. Si no, le paso el contacto de Marta, porque yo lo tengo, que cualquier cosa se comunique con ella. Bien. Ahí te lo estoy mandando, Camilo. Cualquier cosa asistila desde ahí. Bien. Ahí te lo compartí a tu WhatsApp. Bueno, vamos a empezar ahora entonces a diferenciar un poco lo que es la búsqueda por los atajos. Ya algunas opciones las estuvimos viendo, pero ahora vamos a marcar más la diferencia de por qué es preferible usar los atajos en determinadas circunstancias, ¿no? Los atajos, como expliqué hace un ratito, son caminos que nos van simplificando la tarea a la hora de tener que construir la expresión, es decir, la forma en que yo le voy a indicar al sistema de qué manera necesito que haga la búsqueda. ¿Qué pasa? Cuando yo hago una búsqueda por voces, como vimos en algún ejemplo recién, si yo hago la tilde de acá, ¿no? Ingreso por ejemplo, voy a ingresar probation, ¿no? Probation. Lo marco de acá, realizo la búsqueda y me dicen que verifique la expresión de búsqueda. ¿Eso por qué? Porque yo no puedo saber desde esta opción si la voz que yo introduje está siendo o no utilizada por el sistema. Yo necesitaría saber todo el listado de temas que tiene, de descriptores que tiene el sistema, para elegirlos desde ahí. Entonces, si yo voy a esta opción de voces, voy a ver que tengo la posibilidad de tipearla en este recuadro, buscarla, y si la encuentro, agregarla. Si no aparece, es porque la voz no está aceptada en el sistema. Esto es una de las grandes diferencias que tiene este sistema, digamos, en comparación con el ejemplo que estábamos viendo el lunes, con la búsqueda de doctrina. ¿Se acuerdan que nosotros buscábamos con el tesauro? Y yo buscaba, por ejemplo, establecimientos penitenciarios, y el sistema me sugería que en lugar de utilizar establecimientos penitenciarios, utilizara cárcel. Eso era porque el sistema aceptaba como cárcel la voz para nombrar todos los sinónimos. Acá en Juba no tenemos esa opción. ¿Está la palabra o no está la palabra? No me va a decir si yo utilizo probation, que pruebe de utilizar en lugar de probation suspensión de juicio a prueba, por ejemplo. Me dice directamente que no está. Entonces, está en nosotros el usar estrategias para tratar de interpretar cuál puede ser la palabra que el sistema esté utilizando en el caso de no encontrar la palabra en este listado. No sé si se entendió lo que quise decir, pero yo creo que ahora con ejemplos lo vamos a ver mejor. Yo necesito hacer una búsqueda ahora de falsificación de documentos hecha por un funcionario público. Entonces, lo primero que voy a hacer es ver, primero identifico dentro de todo el tema que yo tengo que buscar, cuáles son las palabras claves que representan mi necesidad de información. En este caso, falsificación de documentos. Busco y veo que está falsificación de documentos. No solamente está acá en negritas resaltada como una voz general, sino que tengo después una serie de combinaciones que me pueden llegar a servir para acotar y para hacer más precisa la búsqueda. Entonces, de todas estas, a mí me está sirviendo esta que dice falsedad ideológica, ¿no? Entonces la agrego. Lo que tiene de complicado es que acá no es como en la ley que yo podía introducir hasta 3 descriptores. Yo tengo que elegir una sola voz, en este caso una voz que ya viene relacionada con otra. Entonces, la voz funcionario público, que también hace a la relevancia de mi tema, no me va a quedar otra que ponerla en el texto del sumario. Entonces acá, en lugar de tildar acá texto del sumario, hago clic en el atajo. Se me despliega otra ventana, entonces pongo acá funcionario público. Y acá puedo ingresarlo, el texto, sin más, agregarla con raíz, escribí mal,
diccionario. Agregarla con raíz quiere decir agregar solamente las primeras palabras, las primeras sílabas, o agregarla con proximidad. Esto, agregarla con proximidad, que la puedo agregar con proximidad de 1, 2 o 3 palabras, ¿qué significa? Que quiero que las palabras funcionario público aparezcan juntas, con una distancia no mayor de una palabra entre sí. Entonces, cuando yo lo que estoy buscando es una frase así completa, me conviene directamente agregarla con proximidad. Porque si yo lo pongo a agregar texto, me la puede buscar junta o me la puede buscar si aparece funcionario en un párrafo, público en otro párrafo, cosa que a veces cambia el sentido de lo que yo estoy buscando. ¿Se entiende? Si yo necesito buscar un concepto que está representado por una estructura de 2 palabras, me conviene agregarla con proximidad. Entonces, me queda construida de esta manera: falsificación de documento relacionada con falsedad ideológica, que esto me la construyo solo, y funcionario público, que yo se lo indiqué desde el texto del sumario. Pongo buscar, y así obtengo 2 fallos, que también cumplen con la condición. Aparece como voz, falsificación de documento, falsedad ideológica, y funcionario público en el texto del sumario. Son 2 fallos distintos aparentemente, ¿no? No, a ver, es el mismo. Sí, es el mismo. Coinciden, la fecha coincide. Pero bueno, cumple con la condición que yo le indiqué. Podemos hacer otro ejemplo para que quede más claro. Vamos a limpiar. Vamos a buscar ahora jurisprudencia que hable sobre robo agravado con el uso de arma de juguete. ¿Qué harían ustedes? Entonces, vamos primero a voces, para ver si la voz robo agravado existe. Busco, robo agravado existe, ¿no? Puedo poner robo agravado con armas, porque a mí lo que me está interesando es el concepto de arma. Y además, la parte que haga referencia al arma de juguete, la puedo poner en el texto. En este caso puedo poner solamente juguete, porque el arma ya está. Agrego texto, hago la búsqueda y obtengo 21 sumarios, de los cuales veo que aparecen las condiciones que yo le pedí que cumpliera, aparece todos en los sumarios que recupero. Acá aparentemente no tenemos problema, ¿no? ¿Por qué? Porque todas las voces que yo busqué estaban en el listado que el sistema me propone. Vamos a ver ahora un caso en que la voz no está. Por ejemplo, necesito buscar sobre prueba indiciaria. Limpio. Busco. Prueba indiciaria, voy a buscar y veo que no está. Entonces, bueno, me pongo a pensar, a ver qué puede ser. Un sinónimo de prueba indiciaria puede ser indicios. Probemos con indicios. Buscar, y aparece indicios y presunciones, una trabalengua. Y veo que, bueno, que sí, me puede servir. Entonces, vamos a buscarla relacionada con la apreciación, ¿no? Vamos a hacer la búsqueda y vamos a ver qué pasa. 373, son un montón. Acá, ¿qué nos pudo haber pasado? Vemos que tenemos fallos penales, pero también aparecen civiles y comerciales, porque esa misma voz es utilizado en otros fueros. Entonces, otro atajo que nosotros podemos usar para acotar es el de la materia. Vamos a volver y vamos acá. Donde dicen materias, ustedes pueden acotar, indicando que quieren que solamente esta búsqueda se restrinja al ámbito penal. Hacen la búsqueda y obtenemos. Igual son un montón. ¿Pero por qué son un montón? Son un montón porque yo no le indiqué ningún otro parámetro para restringir más la búsqueda. Si yo, por ejemplo, quisiera algún fallo que hable de eficacia probatoria en la prueba indiciaria, en el texto del sumario, puedo buscar eficacia probatoria. Como es una construcción de 2 palabras, le puedo sugerir que me la busque por proximidad. Voy a buscar
y tengo 1. O sea, se me acotó muchísimo y es totalmente pertinente a la necesidad que yo estaba buscando, a los sumarios que yo estaba requiriendo. ¿Ven? Vamos a ir también a un caso, por ejemplo, de una voz que no está. Vamos a buscar por grooming. Busco, la voz no está. Entonces, ¿qué hago? En este caso, me cuesta encontrar un sinónimo, porque es una jerga nueva, en cierto punto. Entonces, cuando yo no encuentro una palabra que sustituya a esa voz, no me queda otra que buscarla en el sumario. La introdujo, busco, y ahí tengo. Tampoco tengo muchos, son 7. O sea, puedo buscar acoso sexual, configuración, puedo volver a hacer la búsqueda utilizando alguna de estas palabras como voces, pero bueno, si no son muchos y no representa mucho tiempo el leer el reporte de la búsqueda, me puede alcanzar con buscar la voz desde el sumario. Eso sobre todo es útil o es una de las estrategias que uno tiene que utilizar cuando no encuentra la voz dentro del listado de las voces del listado de las voces de términos que propone el sistema. Lo mismo ocurre como buscamos recién. Si yo busco por voz probation, por ejemplo, ¿no? Probation, hago la búsqueda, no está. Bueno, no está porque aparte la escribí mal. Probation, buscar, no está. Yo sé que suspensión del juicio a prueba puede ser la palabra que la reemplace, pero supónganse que no me imagino. Entonces, lo que hago es en el texto del sumario, escribir probation, lo agrego, puedo acotarlo a penal, porque también sé que en unos casos civil, pongo buscar, y ven que acá lo primero que me aparece en un caso es suspensión del juicio a prueba. Entonces, me puede a mí esta estrategia dar una idea de la voz que el sistema puede estar utilizando en reemplazo de la voz que no encontré. No sé si se entiende lo que yo quiero decir con esto. Esto último que explicamos para hacer una síntesis serían estrategias a utilizar en el caso de una búsqueda que al haber utilizado el atajo voz no haya obtenido una respuesta a la voz por la cual yo hice la búsqueda. Entonces, si yo esa voz no lo encuentro, pruebo introduciendo esa voz como texto del sumario. Y ahí puedo llegar a tener alguna pista de cuál es el término que el sistema utiliza para hacer la búsqueda. ¿Se entendió? ¿Hay alguna pregunta ahí referido a esto? Sí. Sí, a ver. ¿De dónde dice que le reiteremos de dónde se abre la pestaña del atajo, María José? La pestaña del atajo están preguntando. ¿Los atajos de la búsqueda se abren automáticamente desde la búsqueda integral o desde la búsqueda asistida? Son estas palabras que aparecen en naranja y están identificadas como atajos de búsqueda. No está, pero me salía de una manera diferente a vos, voy probando al mismo tiempo, ya está, ya lo ubiqué. Ah, bueno, están bien visibles, Bueno, también podemos hacer una búsqueda combinada. Muchas veces queremos saber cómo se ha expedido un determinado organismo sobre un tema puntual. Y además de eso, muchas veces podemos querer saber cómo votó o cuál es el voto de un determinado juez. Entonces, esas posibilidades también las podemos tener desde los atajos. Por ejemplo, queremos hacer una búsqueda del tema de pena única. Por ejemplo, pena única ya me apareció, lo busco, lo introduzco. Para escribir ponemos voces. ¿Cómo? Para escribir ahí ponemos voces. No, tildo donde dice voces. Cuando yo utilizo el atajo y hago clic en donde dice voces, automáticamente se me aparece el recuadro donde yo voy a escribir la palabra que quiero, por la cual quiero hacer la búsqueda. En este caso, como dice recién,
pena única. Lo que pasa es que a mí, como yo ya hice esta búsqueda, me aparecen como predeterminados, ¿ven? Entonces la selecciono de acá. Pero si no la tipean, ponen buscar y desde el listado la seleccionan, pena única. Y automáticamente se va formando la expresión de búsqueda en el recuadro. Discúlpame, Susana, a mí cuando pongo búsqueda integral pongo pena única y marco voces y pongo buscar, no se me abre esa pantalla a la izquierda con todos los ítems que se te abren a vos. Lo que vos tenés que hacer es hacer clic en donde dice atajo de búsqueda, donde dice voces. ¿Ves el cursor que yo tengo acá? Ahí sí. Ahí hace clic. Sí, ya está, ahí lo vi. Bueno, ahí. Ya lo vi, Entonces, ahí me gracias. Sí. Bueno, listo. Entonces, yo quiero ver cómo se expidió la Corte en relación a este tema. Entonces voy al tribunal emisor, busco Suprema Corte de Justicia, ya me aparece porque yo ya lo escribí, lo selecciono de acá, y además quiero ver cómo votó la doctora Kogan. Entonces, donde dice jueces, hago clic acá, escribo el apellido, pongo buscar, lo introduzco, y ahí tengo todos. Son 31 fallos sobre el tema, todos de la Corte, donde aparece el voto de la doctora Kogan. A ver, ¿dónde? Después vamos a ver que además de, con otras opciones más avanzadas, como habíamos visto recién, como que voy a explicar después, no solamente es posible introducir el nombre del juez que votó, sino también en qué sentido votó. Pero eso lo vemos después. Entonces, acá lo que hicimos es buscar sobre un tema cómo se ha expedido un tribunal, en este caso la Suprema Corte de Justicia. Podemos hacer otro. Por ejemplo, vamos a hacer una búsqueda de de prisión preventiva relacionado con el Tribunal de Casación, por ejemplo, y el voto de Celestia, por ejemplo. Acá, en lugar de pena única, vamos a poner prisión preventiva. Buscamos, introducimos el tema, en tribunal emisor, esta vez vamos a escribir Tribunal de Casación, buscar, voy a agarrar, selecciono la presidencia, y como jueces, por ejemplo, Celestia. Pueden que estén en el juego, pueden solamente hacer la búsqueda por el tema y el tribunal, no necesitan seleccionar. Yo para acotar las opciones estoy explicando varias en el mismo ejemplo, ¿no? No sé si eso queda claro. Hago la búsqueda y ahí tengo 2 fallos. ¿Ven? Otras de las opciones entonces que tenemos es buscar por el tribunal, por un tema, por un tribunal, y si quiero todavía una mayor precisión, por el juez que votó. Si no necesitan el voto de un determinado juez, ponen directamente el tribunal y el tema. En este caso tengo 6 resultados en lugar de 2, como había obtenido recién. ¿Alguna consulta con respecto a esto? No. Bueno, ahora sí vamos a ir a la búsqueda asistida. La búsqueda asistida no tiene mucha más misterio que las otras. Lo único que nos va a permitir realizar búsquedas mucho más exhaustivas. Es decir, nos va a ofrecer la posibilidad de desmenuzar todavía más las opciones de búsqueda. La verdad que hay mucho para explicar, hay muchas opciones en cada una de estas, pero yo no me voy a detener sino en aquellas que son las más frecuentes, porque nosotros con la cantidad de búsquedas que tenemos en todos estos años, hay muchas opciones que ni siquiera las usamos y me parece que ahondar en eso no tiene mucho sentido porque nos va a confundir más y lo más importante es que aprendamos a usar lo que realmente son útiles. Hoy cuando hablamos de las normas, que alguien me preguntó si se podía buscar por el número de artículo y por el número de inciso, la pregunta es sí y es desde acá. En la búsqueda, entonces, asistida, donde dice condiciones de búsqueda de norma, desde acá ustedes pueden indicar
no solamente el número de la norma, sino el artículo y el inciso. Vamos a hacer varios ejemplos. El primero, que generalmente son los más útiles, vamos a buscar por un artículo y un inciso del Código Penal. Por ejemplo, el artículo 80, inciso 1 del Código Penal. Para eso, primero, yo le tengo que indicar al sistema sobre qué norma va a tener que hacer la búsqueda de ese artículo 80, inciso primero. Entonces, voy a usar como primera medida el atajo de búsqueda norma. Eso les quería explicar. Ustedes ven que en la búsqueda asistida también se despliegan atajos, que son estos que están acá, ¿no? Entonces vamos a combinar estos atajos con las otras condiciones. Entonces volvamos a recién, vamos a buscar en el atajo norma la que hace referencia al Código Penal. Ven acá que se despliega un listado de normas muy extenso que sigue acá en la otra página, pero el Código Penal que a nosotros nos interesa es el que está al final de la lista y está codificado como CPE. Ustedes lo único que tienen que hacer es localizarlo y agregarlo. Automáticamente aquí se agrega que la norma sobre la cual nosotros vamos a hacer la búsqueda es el Código Penal. A continuación, donde dice artículo número, ahí ponen 80, que es el ejemplo que vamos a buscar ahora. Y donde dice inciso, ponen 1. Agregan esto a la búsqueda, se arma solita la expresión, ponen buscar, y ahí tenemos 77 sumarios, todos que hacen referencia al homicidio agravado, artículo 80, inciso 1. ¿Ven? Yo por esto digo, esta particularmente es una búsqueda que a mí me encanta hacer, porque sé que siempre voy a tener resultados positivos. No quiere decir que si ustedes no encuentran, no haya, porque esto depende que a la hora de cargar el sumario hayan indicado de antemano la norma al pie del sumario. Por ejemplo, cuando cargaron un sumario, a lo mejor solamente cargaron el tema y no indicaron el tipo de norma de que habla ese sumario. Entonces, si ustedes no obtienen resultados con la norma, les aconsejo que hagan la búsqueda por la voz. Pero para una búsqueda bien precisa, buscar por esta opción es siempre lo más acertado. Vamos a hacer una búsqueda ahora, por ejemplo, por un artículo del Código Civil, Procesal Penal. Primero, entonces, voy al atajo de norma para elegir desde ahí la norma sobre la cual quiero buscar. El Código Procesal Penal va a estar en la siguiente pantalla. Ven acá, donde dice CPPB. Ese es el Código Procesal Penal de la provincia. Ahí ya me la armó. Entonces, el artículo que yo voy a buscar es el artículo 79, inciso 7. Lo pongo acá, agrego, hago la búsqueda y ahí tengo el resultado. ¿Ven? Acá dice artículo 79, inciso 7, inclusive hasta me da la posibilidad de ver la norma, si yo quisiera saber de qué se trata. ¿Ven? Me hace un link con la legislación con la página de legislación de la provincia y desde ahí tengo la posibilidad de leer la norma a la cual estoy haciendo referencia. ¿Ven? Todos tienen que ver con eso, y con otra también, ¿no? Pero todas, de alguna u otra manera, se relacionan con la norma que yo le indiqué. También podemos hacer búsquedas por una ley en particular. Para eso el procedimiento siempre es el mismo. Tengo que ir al atajo norma para buscar la norma de la cual yo quiero hacer la búsqueda. Vamos a buscar otra vez de la Ley de Ejecución Penal. La Ley de Ejecución Penal de la provincia es una ley provincial. Entonces voy a buscar acá donde dice Ley B, que es ley provincial. Entonces, donde dice número, acá voy a escribir el número, 12256. Acá voy a borrar porque esto no me sirve. Y le voy a indicar qué número de artículo de la ley quiero buscar. 10. Agrego y agrego. Y hago la búsqueda. Y ahí me aparece, ¿ven? Ley B 12256, artículo 10. Aquí está. Susana, perdón, ¿me podrías reiterar dónde está la opción Ley B? Ley B, vamos, espérate que limpio acá. Vamos a la búsqueda de normas, ¿viste? Sí. Primero normas, y tenemos que buscar, son varias las pantallas de las normas.
Ley B, yo la estoy viendo en la primer pantalla donde dice, están ordenados alfabéticamente. Sí, ordenados alfabéticamente. No, perdón, es la segunda pantalla, porque a mí me había quedado marcada de la búsqueda anterior. En la segunda pantalla de las normas, están ordenadas alfabéticamente. Dice Ley B. ¿La podés ver? ¿La podés encontrar? Sí, bueno, sí, la veo. Y si no, podés buscarlo desde acá, ¿ves? Donde dice, donde está el recuadro, Ley B, ponés buscar y te la trae, ¿ves? También esta es opción. O de buscarla seleccionándola de todo el listado, o escribirlas desde acá. Lo que pasa es que como las busca con esta codificación, a veces es un poco complicado. A ver, si yo pongo, vamos a hacer una prueba. Código penal. No lo encuentra, porque acá el sistema usa CODPEN, ¿ven? Código penal. Entonces, claro, por ahí lo que conviene es ir buscando de acá. Igual, las que se usan casi siempre son Código Penal, CPE, Código Procesal Penal, que está en la siguiente página, CCPB, o la Ley B o Ley Nacional. Pero generalmente las búsquedas las hacemos sobre ese universo de normas. No hay mucho más. Bueno, ya nos va quedando menos. Hoy habíamos hablado también de las fechas, ¿no? De las fechas, si se podía acotar por fechas. Las fechas se pueden acotar o de las etiquetas, como vimos hoy, o desde la opción condiciones de búsqueda de fallos. Acá van a ver que hay una opción que dice desde y hasta, ¿no? Desde aquí ustedes pueden introducir o un rango de fechas, que si en caso de ustedes querer una fecha determinada, por ejemplo, no sé, 3 de diciembre del 2005, ustedes ponen desde el 2 de diciembre del 2005 hasta el 3 de diciembre del 2005, ¿no? Un día antes y un día después. Entonces, el rango es menor y el número de sumarios que van a obtener van a estar muy próximos entre sí, entonces ahí va a aparecer posiblemente el fallo con la fecha que ustedes estén buscando. Vamos a ver un ejemplo. Yo puedo también buscar por voces a partir de una determinada fecha. Yo sé, por ejemplo, que hubo una figura penal que se modificó en una determinada fecha. Por ejemplo, publicaciones obscenas que una ley la modificó en marzo del 2018. Entonces, a mí no me va a servir recuperar sumarios anteriores a esa fecha, porque van a ser viejos. Entonces, una de las formas es buscar por la voz, por ejemplo, esto es para saber cómo usar la fecha, ¿no? Dijimos que era publicaciones obscenas, ¿no? Pongo buscar, lo agrego, y en este caso voy a utilizar la fecha relacionando con la voz, pero ustedes pueden, como dijeron, usar la fecha relacionado con otra condición, ¿no? Yo sé que esto se modificó en marzo del 2018, a fines de marzo, entonces le puedo indicar que cuando hago clic donde dice desde, se me despliega el almanaque. Entonces yo desde aquí elijo el año, ya está el mes de marzo, le puedo decir, bueno, desde el 21 de marzo del 2018, y no le pongo tope de fecha, o sea, desde esa fecha hasta hoy. Entonces, hago la búsqueda y todos los sumarios que voy a encontrar son posteriores a esa fecha, ¿ven? 28 de diciembre del 2020, 4 de agosto del 2020, bueno, y el otro es no funcionó, algo pasó. Porque acá, a ver, algo pasó mal porque me trajo uno del 95. Bueno, ahí la verdad, no sé qué pudo haber pasado, a ver. Ya sé qué pasó, que me olvidé, miren, me olvidé de introducirlo, eso pasó. No lo introduje, ¿ven? Eso puede pasar. Muchas veces uno lo agrega acá y después no lo sube al texto. ¿Ven? Ahora sí, me armó completa la expresión de búsqueda. Entonces, cuando ahora yo hago la búsqueda, voy a tener 2 seguramente, 2. Me filtró las 2 que son posteriores a esa fecha. ¿Se entendió el error que cometí, no? Yo cargué acá la fecha, pero no la agregué. Si no la agrego,
no me construye la expresión en forma completa. Me quedó solamente con la voz. ¿Se entiende lo que hice? Bueno, sí, Susana. Listo. Por último, yo creo que ya lo más importante... Ah, no, otra de las cosas que me quedaba. Hoy habíamos dicho que también podía seleccionar yo el sentido de votación de los jueces. Eso lo pueden seleccionar desde acá. Ustedes desde acá, cuando eligen el juez, cuando eligen el tema, también pueden seleccionar si quieren que lo haga sin disidencia, en mayoría, en minoría, en opinión personal, bueno, todas esas opciones. Todas esas se dan desde esta opción que es las condiciones de búsqueda de los fallos. Por último, los que les quería comentar que hay dos opciones que son complementarias a la hora de hacer una búsqueda, ¿no? A ver. Cuando uno realiza una búsqueda puede seleccionar después, a ver, esperen que voy a búsqueda integral. Ustedes pueden seleccionar que los resultados los visualicen con formato informe. ¿Ven acá donde dice visualización de resultados? Ustedes pueden marcar ahí y lo que van a obtener es voy a hacer una búsqueda general, a ver, con esta misma que me había quedado, publicaciones obscenas. La forma en que van a visualizar los resultados va a ser una forma más escueta. No me aparecen todos los datos completos del fallo, me aparece solamente una indicación mínima. Esto es así porque facilita muchas veces cuando ustedes tienen que copiar y pegar los datos en una resolución, es más fácil copiarlos desde esta opción y no desde la otra, que tienen que estar filtrando a lo mejor los datos que les resultan útiles para incluir en el texto. A lo mejor no necesitan tanta información como en el caso que aparezca la visualización completa, sino que le es más útil simplemente tener el formato de visualización de tipo informe, ¿no? Que son mínimos datos que aparecen al pie de cada sumario. Eso por un lado. Y otra cosa que también puede ser de utilidad, vamos a ver, voy a marcarles otra opción que da Juba. Ustedes, a medida que van leyendo sumarios, que tienen muchos sumarios para leer, y quieren ir haciendo una preselección para después hacer una lectura más detallada, pueden ir desde acá donde dice acumular, pueden ir tildando los fallos que quieran ir guardando, ¿no? Ven, acumular, acumular aleatoriamente. Cuando terminan la lectura, acá hay una opción en esta franja azul que aparece a la parte superior de la pantalla, hacen clic en sumarios acumulados y ahí leen uno a continuación del otro los fallos que ustedes preseleccionaron. De esa manera pueden ir descartando o priorizando aquellos que vayan a ser los que realmente utilicen. Bueno, creo que por mi parte, de lo más importante de este tema, no tengo mucho más para decir. Quedo ahora a la espera de las consultas de ustedes, si hay algo que haya quedado confuso, que quieran aclarar. No sé si hay alguna pregunta, si fui muy rápido. ¿No hay consultas? Bueno, me parece... Acá, Carolina, ¿puede ser que haya una mano levantada? ¿Carolina? ¿O es de hoy? No, yo ya consulté, Susana, así que ya está. Bueno. Gracias. Bueno, entonces, por mi parte, no sé si ustedes esperaban muchas más explicaciones de Juba, pero con mi experiencia en la biblioteca y de tantos años de buscar con esta herramienta, creo que es lo más importante o los campos o las formas de búsqueda que más habitualmente ustedes se van a tener, se van a enfrentar. Así que
quedo abierta a cualquier consulta, tanto ahora como más adelante que surja. Mis compañeras estuvieron compartiendo así con cierta regularidad el contacto, las vías de contacto y de comunicación con la biblioteca para que nos acerquen a nosotros cualquier consulta, cualquier duda que quieran hacer, tanto a nosotros como Biblioteca de Ciencias Penales como cualquier biblioteca de las cuales ustedes sean usuarios habituales. Nuestro teléfono, nuestro correo están abiertos a cualquier inquietud. Así que, bueno, por mi parte no queda más que agradecerles a todos, agradecerles otra vez a mis compañeras que estuvieron haciendo el apoyo logístico desde acá y desde su casa, a la gente del instituto, a Marta Martínez del Tribunal de Casación y al doctor Carral por la iniciativa. Y a Camilo, que también nos estuvo ayudando desde atrás de la pantalla para que todo pudiera salir bien. No sé si alguien tiene algo para comentar. De YouTube. Sí, me olvidé de comentarles eso. Camilo, cuando tenga ya el video subido a YouTube, les va a hacer llegar un correo con los links correspondientes como para que cualquier duda puedan consultarlo desde ahí. Y nosotros también vamos a ver de intercalar, de tener alguna comunicación también con ustedes a través del correo como para tener alguna devolución y para poder eventualmente en un futuro ir mejorando esta propuesta para que sea más útil para todos, ¿no? Así que, bueno, por mi parte me despido y les agradezco nuevamente todo el interés que nos han hecho llegar y las cálidas palabras que recibimos en estos días por la utilidad del curso. Así que, bueno, nos veremos en otra oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Susana, muy interesante. Gracias, bueno, muchas gracias, muy útil. Bueno, gracias a ustedes.